Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, esta es la segunda parte de ese vídeo que realizamos recientemente en donde hablábamos de la teoría del sistema de control y hablábamos de esa parte mitológica y folclórica del fenómeno ovni. Esa parte en la que parece que el psiquismo del ser humano juega un papel importantísimo. Os hablamos sobre un autor, un investigador francés llamado Bertrand Meheust. Y hoy vamos a continuar en esa línea y os vamos a contar cuáles son las cosas que descubrió Bertrand Meheust. Este se dio cuenta de que muchos escritores de ciencia ficción de los años 20 y 30 ya anticiparon con bastante precisión no solo la forma de los ovnis, sino incluso de las abducciones, en las llamadas revistas pulp de la época, como Amazing Stories, Astounding Stories y muchas otras. Asimismo, decía él, al comienzo de mis investigaciones sobre los platillos volantes, aprecié un hecho inadvertido hasta entonces, debido a su propia evidencia. Los testimonios sobre platillos volantes no eran, ni mucho menos, las novedades absolutas que pretendían la mayor parte de los investigadores hasta finales de los años 70, sino que por el contrario eran un puro calco de relatos de ciencia ficción anteriores a 1940. Todo esto ocurría como si los escritores de ciencia ficción hubieran proporcionado los materiales necesarios para la elaboración de una nueva mitología. Pero veamos los detalles y os volará la cabeza al comprobar que estos escritores imaginaron décadas antes lo que luego sería el fenómeno ovni. Recordad que empezó a darse a conocer el modelo tradicional de platillo volante en 1947. Ese es el año clave. Todo lo que os vamos a mostrar es anterior al 47. Por tanto, nadie sabía nada, o al menos podía llegar a conocer detalles sobre alienígenas de gran cabeza que secuestran humanos y les hacen experimentos, o la observación de platillos voladores. Bien, fijaos en esto. Esta es la contraportada de la revista Amazing Stories. Se publicó en agosto de 1946. Solo 10 meses después, el 24 de junio del 47, el piloto civil Kenneth Arnold cuenta a la prensa haber visto 9 platillos volantes. Y a partir de ahí, millones de personas de todo el mundo son testigos de estos objetos. Exactamente los mismos que aparecen, repito, 10 meses antes en esta ilustración de ciencia ficción. Para más INRI, si comparamos la portada de la revista Amazing Stories de julio de 1931, la comparamos con la portada de la revista Fate de 1948, donde se representaba el avistamiento de Kenneth Arnold, son prácticamente idénticas ambas imágenes. ¿El artista de los años 30 imaginó antes esta escena? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Porque claro, también podemos interpretarlo de otro modo. Luego os cuento. De momento os muestro más coincidencias. A la izquierda podéis ver una aeronave discoidal de la revista de ciencia ficción Wonder Stories, abril de 1936. A la derecha, revista francesa de ufología Lumières dans la nuit, mostrando un avistamiento de 1978. Mismo objeto y mismos rayos de luz incidiendo por la panza de la nave. Más coincidencias, en este caso, sobre la forma de ovnis del tipo cigarro puro. A la izquierda, portada de ciencia ficción Collection Anticipations, 1945. Observamos un cuento sobre una nave cilíndrica que dispara rayos mortíferos, una nave pilotada por seres de Marte atacando la Tierra. A la derecha, revista ufológica Flying Saucer Review, representando un caso ovni de 1996 en Canadá. Mismo tipo de nave cilíndrica, solo que la anterior fue imaginada. Pero las naves cilíndricas tipo cigarro puro las encontramos en revistas aún más antiguas. Esta, por ejemplo, es de 1939. Pero más impresionante aún, ya se imaginaban aterrizajes exactamente idénticos. A la izquierda podemos ver
la portada de Amazing Stories de 1931, mostrando un objeto ovoidal con un tripulante saliendo de su interior. A la derecha, representación de un caso ovni de 1961, el caso de Joe Simonton, muy conocido, quien tuvo un encuentro cercano. Comparad ambas imágenes, misma nave discoidal y el tripulante sobresaliendo. Otro tema que parece exclusivo de los avistamientos ovni es los rayos tractores, los famosos rayos de luz proyectados hacia personas u objetos y que luego levitan hacia la nave, ¿verdad? Tampoco es un concepto nuevo, a partir del 47, no. Ya lo encontramos en relatos anteriores. Fijaos, este es un relato de ciencia ficción dentro de la revista Amazing Stories, enero de 1928. Podéis ver un rayo de luz que sale de una nave y hace levitar a un hombre. A la derecha, ni más ni menos, podemos ver el libro de la abducción de Travis Walton, publicado en 1978. Aquí podéis ver exactamente la misma escena. ¿Qué está pasando aquí? Aquí podéis ver, dentro del Amazing Stories de 1929, un relato de ficción titulado Microcosmic Buccaneers. Mismo ser cabezudo saliendo, en este caso, de una especie de nave embarcación. Y las abducciones también ya aparecían en relatos de ciencia ficción. Aquí podéis ver esta. Bastante gráfica, ¿verdad? Pero a mí la que de verdad me ha llamado más la atención es esta. Aparece en la revista Amazing Stories en un número de 1934. Podemos ver un hombre que es capturado por dos seres delgados y de gran cabeza, con los ojos negros y rasgados. Vaya, vaya, vaya. ¿A quién os recuerda esto? Repito, es un relato de 1934. Bueno, ¿qué explicación podemos darle a todo esto? Hay quienes han querido ver en esto una especie de histeria colectiva. El testigo estaría creando todas estas visiones en base a los fundamentos folclóricos que habitan en su mente, literatura, etc. Sin embargo, ya ha quedado demostrado que esta teoría no tiene ningún sentido ante millones y millones de evidencias físicas, marcas en la piel, terrenos calcinados ante el descenso de una nave, objetos captados por radar, estrellamientos de naves, documentos militares que lo confirman, etc., etc., etc. Hay una realidad física objetiva. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que la inteligencia que está detrás también genera unos efectos físicos que son demostrables? Pues ahí está una teoría muy interesante, que es la teoría de la distorsión, formulada por el ufólogo algecireño José Antonio Caravaca. Os leo su conclusión. Este ufólogo dice: tras estudiar y analizar en profundidad el tema ovni, estoy convencido que estamos en presencia de un fenómeno desconcertante que es capaz de adaptarse a nuestras propias creencias y que se despliega en conjunción con la psique de los testigos, elaborando una compleja escenografía que no es totalmente real. Dice: tened en cuenta que desde tiempos inmemoriales se registran crónicas y relatos de encuentros con seres, entidades y criaturas sobrenaturales. Y creo que todo esto se trata de un mismo y único paradigma que va cambiando, mutando al mismo tiempo que evoluciona la humanidad. Porque lo que vemos, sea lo que sea, está claramente influenciado por nuestro factor cultural. En efecto, la teoría de la distorsión de Caravaca es parecida a las conclusiones de Bertrand Mehust, quien también coincide en que alguien, una inteligencia, podría estar nutriéndose de los arquetipos universales, la literatura y el folclore para manifestarse. Aquí podéis ver el libro Pasaporte a Magonia, del profesor Jacques Vallée, quien formuló la teoría del sistema de control. Esto es, que detrás del fenómeno ovni se engloban un conjunto de elementos del folclore, la mitología, e incluye todo un rosario de fenómenos como apariciones marianas, hadas, los elementales, los íncubos y súcubos, pero que todo sería la manifestación de una misma inteligencia camaleónica que se disfraza y adopta formas distintas en base a cada época y creencias. Según Jacques Vallée, se trata de una o varias inteligencias
que han ejercido sobre el ser humano un sistema de control sobre la conciencia. No sabemos cuál es la finalidad última de este control. Aprovechamiento energético, evitar que alcancemos una evolución o al revés, a través de estas experiencias despertamos poco a poco, no lo sabemos en definitiva. Pero lo que está claro es que el fenómeno en sí parece disfrazarse de extraterrestres venidos de otros mundos, cuando todo sugiere lo contrario, que estamos lidiando con algo muy antiguo, que siempre ha estado aquí con nosotros, que no procede de fuera, si acaso de otra vibración o frecuencia, pero está muy cerca de nosotros. El fenómeno ovni es la madre de todos los fenómenos, amigos. Parece ser que es algo más que una nave de remaches y tornillos con seres cabezudos dentro. Hay mucho, mucho más. Y lo seguiremos investigando y analizando en próximos vídeos en donde vamos a hablar sobre las abducciones, en donde vamos a analizar aspectos nunca conocidos antes de las abducciones. Ahí os espero, amigos. Un abrazo para todos. Chao.